Las llaves cayeron al suelo de concreto con un sonido metálico que cortó el silencio. El hombre en el traje de $3,000 sonreía con desprecio. Señaló el BMW destrozado en la esquina del taller. Motor fundido, transmisión rota, daños que costarían más que el valor del auto. Y luego pronunció las palabras que cambiarían todo. Si podía reparar ese auto en una semana, era suyo. Si no podía, tendría que disculparse públicamente por atreverse a estar en ese vecindario. La apuesta estaba hecha, pero lo que ese CEO no sabía era que el hombre frente a él no era un simple mecánico de barrio. No era solo otro trabajador negro al que podía humillar para divertirse. Era alguien cuyo pasado estaba a punto de explotar en su cara de la manera más devastadora posible. En 7 días, ese BMW no solo estaría reparado, estaría transformado, y el hombre que lanzó las llaves estaría de rodillas, no por arrogancia, sino por desesperación. Esta es la historia de cómo el racismo casual de un millonario se encontró con una verdad que nunca vio venir, y cómo un taller mecánico se convirtió en el escenario de la lección más cara que alguien jamás aprendió. Marcus Johnson había pasado 30 años de su vida bajo el capó de automóviles. Sus manos estaban marcadas por quemaduras de aceite caliente. Sus dedos conocían cada tornillo, cada cable, cada componente de motores que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían. Había abierto su taller mecánico en el lado este de la ciudad hacía 15 años. No era lujoso. Las paredes necesitaban pintura. El piso estaba manchado de grasa permanente. Pero ese taller era suyo, y en ese vecindario era más que un negocio, era un refugio. Marcus reparaba autos para familias que no podían pagar los precios de los concesionarios. Aceptaba pagos en cuotas. A veces solo aceptaba lo que podían dar. Su reputación se había construido sobre honestidad y habilidad. Los clientes sabían que cuando Marcus decía que algo estaba arreglado, estaba arreglado. Pero lo que nadie en ese vecindario sabía era el pasado de Marcus. Antes de abrir su taller, había trabajado para algunas de las compañías automotrices más prestigiosas del mundo. Había sido ingeniero de desarrollo en Alemania. Había diseñado sistemas de suspensión para autos de carreras. Había trabajado con tecnología que la mayoría de los mecánicos nunca tocaría. Pero dejó todo eso atrás. Dejó los salarios de 6 cifras. Dejó el reconocimiento. Dejó un mundo donde constantemente tenía que demostrar que merecía estar ahí, donde sus ideas eran cuestionadas no por su mérito, sino por el color de su piel, donde el techo de cristal no era invisible, sino brutalmente obvio. Marcus eligió la paz sobre el prestigio, eligió la comunidad sobre la carrera, y durante 15 años fue feliz, hasta ese martes de septiembre, cuando un BMW Serie 7 negro se detuvo frente a su taller. El auto estaba impecable, brillante, claramente acabado de lavar, y el hombre que salió de él era exactamente el tipo de persona que Marcus había dejado atrás. Traje perfectamente cortado, reloj que costaba más que el alquiler anual del taller. Expresión de alguien que nunca había escuchado la palabra no en su vida. El hombre miró alrededor con disgusto obvio. Miró las herramientas oxidadas, los autos viejos en reparación. A Marcus, cubierto de grasa, limpiando sus manos con un trapo, y sonrió. Pero no era una sonrisa amigable. Era el tipo de sonrisa que Marcus había visto 1000 veces antes. La sonrisa de alguien que pensaba que era mejor que todos los demás. El hombre se presentó como William Crawford, CEO de Crawford Industries. Dijo que se había perdido en el vecindario y que su auto había empezado a hacer un ruido extraño. Necesitaba que alguien lo revisara. Marcus asintió. Le pidió las llaves, pero cuando extendió su mano, William la miró como si fuera veneno. No le dio las llaves. En cambio, señaló el auto en la esquina del taller. Un BMW Serie 3 completamente destrozado. Y lo que dijo después... William explicó que ese BMW destruido era de su hijo. Su hijo adolescente lo había chocado contra un árbol conduciendo ebrio. El seguro se había negado a pagar, y William había decidido dejarlo ahí, en el primer taller que encontró, como basura. Miró a Marcus directamente a los ojos y le hizo la propuesta.
Si Marcus podía reparar ese auto en una semana, podía quedárselo, gratis. Pero había una trampa. Si no podía repararlo, tendría que pararse frente a las cámaras que William traería y admitir que los mecánicos de barrio como él no tenían la habilidad para trabajar en autos alemanes de lujo, que debería quedarse con los autos viejos que correspondían a su nivel. Marcus sintió la rabia hirviendo en su pecho. Conocía este juego, lo había vivido durante años en el mundo corporativo, la prueba imposible, el desafío diseñado para hacerte fallar. Y cuando fallabas, se aseguraban de que todos supieran que era porque no eras lo suficientemente bueno. Pero Marcus no mostró emoción, solo preguntó por qué William haría eso. ¿Por qué vendría hasta este vecindario solo para humillar a alguien? William se encogió de hombros. Dijo que estaba cansado de ver cómo la gente sin talento se quejaba de no tener oportunidades, que quería demostrar un punto, que el éxito requería habilidad real, no excusas. Marcus miró el BMW destruido. El capó estaba aplastado, el parabrisas hecho añicos, los airbags desplegados significaban que el sistema electrónico completo necesitaba reemplazo. La transmisión probablemente estaba dañada por el impacto. El motor podría tener daños internos. Era un trabajo que normalmente tomaría semanas. Requeriría piezas que costarían decenas de miles de dólares. Era, objetivamente, imposible. Exactamente lo que William quería. Pero entonces Marcus pensó en algo. Pensó en todos los niños del vecindario que venían a su taller después de la escuela, que lo miraban trabajar con admiración, que veían en él la prueba de que podían tener éxito haciendo algo con sus manos. Pensó en las familias que confiaban en él, en la comunidad que lo había aceptado sin preguntas, y pensó en William Crawford, en hombres como él, que pensaban que el dinero les daba el derecho de pisotear a otros, que usaban el racismo como entretenimiento, que nunca habían enfrentado consecuencias reales por su crueldad. Marcus recogió las llaves del suelo, aceptó la apuesta, y cuando William se fue, riéndose, seguro de su victoria, Marcus hizo algo que nadie esperaba. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Llamó a personas que no había contactado en años, antiguos colegas de Alemania, ingenieros de Japón, especialistas en Italia, gente que le debía favores, gente que recordaba cuando Marcus había salvado proyectos, cuando había resuelto problemas que nadie más podía. Y uno por uno dijeron que sí. En 24 horas el taller de Marcus se transformó. Piezas llegaban por mensajería internacional, herramientas especializadas que normalmente solo se encontraban en concesionarios oficiales, aparecían en cajas, y personas comenzaron a llegar. Un ingeniero de BMW que Marcus había conocido en Múnich tomó un vuelo y apareció con manuales técnicos. Un especialista en electrónica automotriz condujo 6 horas desde otra ciudad. Mecánicos locales que Marcus había entrenado a lo largo de los años se ofrecieron como voluntarios. El vecindario entero se enteró de la apuesta y se corrió la voz. Esto no era solo sobre un auto, era sobre dignidad. Era sobre demostrar que el talento no tenía color, que la habilidad no se medía por el código postal, que un hombre negro en un taller humilde podía hacer cosas que los CEOs millonarios ni siquiera podían imaginar. Marcus trabajó 18 horas al día. Sus manos sangraban, su espalda gritaba de dolor, pero no se detuvo. Desmontó el motor completo, reemplazó cada componente dañado, reconstruyó la transmisión desde cero, reprogramó todo el sistema electrónico con código personalizado que mejoraba el rendimiento original. No solo estaba reparando el auto, lo estaba perfeccionando. Y mientras trabajaba, William Crawford se preparaba para su momento de victoria. Había contactado a medios locales, había preparado un comunicado de prensa sobre cómo había expuesto a un mecánico fraudulento, había invitado a amigos y colegas a presenciar la humillación pública. Estaba tan seguro de ganar que ya había planeado la fiesta de celebración. Lo que no sabía es que cada movimiento que hacía estaba siendo documentado. Cada comentario racista que hacía en redes sociales, cada burla que compartía con sus amigos sobre el mecánico negro que pensaba que podía reparar un BMW, todo estaba siendo guardado, capturado, preparado. Porque el vecindario de Marcus tenía algo que William nunca entendería. Tenía comunidad, tenía lealtad. El séptimo día llegó.
La multitud que se reunió frente al taller de Marcus era enorme. Gente del vecindario, medios de comunicación que William había invitado, cámaras por todas partes. William llegó en una limusina, traía champán, traía a sus amigos ejecutivos, todos vestidos como si fueran a una gala, todos sonriendo con anticipación. Marcus estaba parado frente a su taller, cubierto de grasa, exhausto, pero tranquilo. William se acercó con el contrato que había preparado, la disculpa pública que Marcus tendría que leer frente a las cámaras, admitiendo su inferioridad, admitiendo que había sido arrogante al aceptar el desafío. Pero Marcus no tomó el papel. En cambio, señaló hacia el interior del taller. Las puertas se abrieron lentamente, y el BMW salió. Pero no era el mismo auto destrozado de una semana atrás. Era una obra maestra. El exterior había sido completamente restaurado. La pintura brillaba bajo el sol como metal líquido, pero no era pintura estándar. Marcus había usado una técnica especial que cambiaba de color según el ángulo de la luz. El interior había sido retapizado con cuero premium. El sistema de sonido era de última generación. El motor no solo funcionaba, rugía con una potencia que excedía las especificaciones de fábrica. Marcus había instalado modificaciones que normalmente solo se veían en autos de carreras profesionales. El auto no solo estaba reparado, estaba mejorado, transformado. Valía el doble de su precio original. La multitud estalló en aplausos. Los vecinos gritaban de alegría. Incluso algunos de los periodistas que William había traído miraban impresionados. Pero William no aplaudía. Estaba congelado. Su rostro había perdido todo el color, porque en ese momento entendió que había perdido. Más que la apuesta, había perdido algo mucho peor. Marcus se acercó a él, le extendió las llaves del BMW restaurado y le recordó los términos de la apuesta. El auto era de Marcus ahora, pero Marcus no lo quería. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Anunció que donaría el auto, lo subastaría y usaría el dinero para crear un programa de capacitación mecánica para jóvenes del vecindario, para enseñarles habilidades, para darles oportunidades, para demostrar que el talento existía en todas partes, solo necesitaba ser nutrido. Y entonces uno de los ingenieros que había ayudado a Marcus se adelantó, se presentó, dijo su nombre, su posición en BMW Alemania, y explicó que había trabajado con Marcus años atrás, que Marcus había sido uno de los ingenieros más brillantes que jamás había conocido, que había dejado la industria no por falta de habilidad, sino porque estaba cansado de pelear contra el racismo institucional. Otro especialista habló, luego otro, cada uno compartiendo historias de cómo Marcus había revolucionado diseños, cómo había resuelto problemas que equipos completos no podían, cómo había sido subestimado constantemente por gente que se parecía exactamente a William Crawford. Las cámaras captaron todo, y William se dio cuenta de lo que había hecho. No solo había humillado a un mecánico de barrio, había humillado a un genio. Había expuesto su propio racismo frente al mundo, y ahora ese video se estaba transmitiendo en vivo. Sus amigos lo miraban con horror. Los periodistas hacían preguntas punzantes. Las redes sociales ya estaban explotando con el hashtag que alguien había creado, y William Crawford supo que su vida tal como... En las siguientes 48 horas, todo se desmoronó para William Crawford. El video se volvió viral globalmente. Millones de personas lo vieron apostar contra Marcus. Vieron su arrogancia, vieron sus suposiciones racistas y vieron su derrota absoluta. La junta directiva de Crawford Industries lo contactó. Los accionistas exigieron su renuncia. Los clientes cancelaron contratos. Los socios comerciales cortaron lazos. En menos de una semana, William perdió su posición como CEO. Su reputación estaba destruida. Su nombre se convirtió en sinónimo de racismo y arrogancia. Pero la historia de Marcus tomó una dirección diferente. Las ofertas comenzaron a llegar.
Fabricantes de autos querían contratarlo como consultor. Programas de televisión querían documentar su trabajo. Universidades querían que diera conferencias. Pero Marcus rechazó la mayoría, porque su objetivo nunca fue la fama, fue probar un punto. Y ese punto se había probado de la manera más devastadora posible. El programa de capacitación que creó con el dinero de la subasta del BMW cambió vidas. Decenas de jóvenes del vecindario aprendieron habilidades mecánicas avanzadas. Muchos consiguieron trabajos en concesionarios de lujo. Algunos abrieron sus propios negocios. Y todos llevaban consigo la lección que Marcus les enseñó: que el racismo existía, que la gente lo subestimaría, pero que su habilidad, su dedicación y su comunidad eran más poderosas que cualquier prejuicio. Marcus volvió a su rutina. Seguía reparando autos para familias del vecindario. Seguía aceptando pagos que podían dar. Seguía siendo el mismo hombre humilde que siempre había sido. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando los jóvenes venían a su taller, veían algo más que un mecánico. Veían prueba viviente de que podían ser subestimados y aún así triunfar, que podían enfrentar el racismo y convertirlo en motivación, que podían tomar los desafíos diseñados para humillarlos en transformarlos en victorias. El BMW restaurado se vendió en subasta por una cantidad récord, y cada centavo fue a la comunidad, a becas, a herramientas, a oportunidades. William Crawford intentó reconstruir su vida, pero el Internet nunca olvida. Cada vez que buscaban su nombre, aparecía el video, la apuesta, la derrota, el racismo expuesto. Intentó disculparse públicamente, pero sus palabras sonaban vacías, porque todos sabían la verdad. No lamentaba sus creencias, lamentaba haber sido atrapado. 2 años después, Marcus dio una entrevista. Le preguntaron si alguna vez había perdonado a William. Marcus pensó por un momento. Luego dijo que el perdón no era lo importante. Lo importante era la lección, que el racismo tiene consecuencias, que subestimar a alguien por su color de piel es la forma más estúpida de arrogancia, que el talento existe en todas partes, en todos los colores, en todos los vecindarios, y que las personas que construyen muros de prejuicio eventualmente quedan atrapados dentro. La historia se convirtió en estudio de caso en escuelas de negocios, un ejemplo perfecto de cómo el sesgo puede destruir carreras, cómo la arrogancia ciega la razón, cómo el racismo casual puede explotar en tu cara de maneras que nunca imaginaste. Y en ese pequeño taller en el lado oeste de la ciudad, Marcus continuó trabajando. Sus manos seguían manchadas de grasa, su espalda seguía doliendo al final del día. Pero cada auto que reparaba era un recordatorio. Cada joven que entrenaba era una victoria. Cada cliente que trataba con respeto era una declaración. El mundo todavía tenía racismo. Todavía tenía William Crawfords. Todavía tenía personas que juzgaban por el color de piel en lugar de carácter. Pero también tenía Marcus Johnsons, personas que enfrentaban el odio con habilidad, que convertían la discriminación en determinación, que probaban una y otra vez que el prejuicio era la mentira más costosa que alguien podía creer. Porque al final, ese BMW no solo fue reparado, fue transformado, y en el proceso transformó vidas, expuso verdades y recordó al mundo una lección que nunca debería olvidar. Que cuando subestimas a alguien por algo tan superficial como el color de su piel, no los estás limitando a ellos, te estás limitando a ti mismo. Y esa es una apuesta que siempre perderás. Si esta historia te impactó, suscríbete para ver más historias diarias que el mundo necesita escuchar. Dale like y comparte este mensaje.